Buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es entonces un video tutorial sobre los disparadores en PostgreSQL, mejor conocido como triggers. Para ello vamos a conocer lo que es la definición de un trigger, conocido entonces como, por su término en inglés, como triggers. Es definido entonces como una funcionalidad de nuestra base de datos que nos permite definir una acción ante la ocurrencia de un suceso. Es decir, cuáles son las ocurrencias que ocurren en una base de datos por lo general que vamos a manejar a nivel de triggers. Son aquellas operaciones de inserción, actualización y eliminación de datos sobre una tabla de nuestra base de datos. Entonces, tal cual como es definido, un trigger está orientado a completar la integridad referencial, imponer reglas de negocios complejas y auditoría sobre cambios en los datos. Particularmente en este taller nos vamos a enfocar solamente en lo que es la sección de auditoría sobre cambio en los datos, ya que es una de las exigencias que se establece para la aplicación de proyectos de software. Un trigger está caracterizado por, se ejecuta de forma automática, está asociado a una tabla de nuestra base de datos, es decir, al momento de crear un trigger, ese trigger estará casado con una tabla de nuestra base de datos. Ya como lo mencionamos anteriormente, va a responder a eventos de inserción, actualización y o eliminación de datos. Es decir, puede responder un mismo trigger a las 3 operaciones, a 2 de ellas o a una sola. ¿Qué necesitamos para construir un trigger? Primero, mentalizar o establecer el escenario. ¿Qué quiero hacer con el trigger? En este caso estamos estableciendo a nivel de auditoría, es decir, a nivel de cambios en los datos. Cuando ocurra, por ejemplo, una operación de actualización, si de alguna forma quiero saber cuál era mi valor anterior y cuál es mi nuevo valor, en qué fecha se hizo, por ejemplo. Entonces, para una especie de auditoría sobre cambio en los datos. Por ende, yo tengo una tabla, voy a crear una tabla paralela. Cuando ocurra un cambio en una tabla original, se van a ingresar datos en la tabla paralela, donde voy a llevar una bitácora de todas las acciones que ocurrieron en la tabla original, qué ocurrió a nivel de cambio de datos. Anteriormente qué valor tenía y qué valor va a tener con la ocurrencia del evento. Entonces, para la construcción, lo primero es crear una tabla paralela. Luego se crea una función. Ahorita vamos a ver qué función, cómo es el caso de las funciones en Postgres y más que todo aquellas funciones para trigger. Y por último, entonces creamos lo que es el disparador o creamos el trigger. Para la función, en Postgres se establece un elemento adicional que son las funciones. Existe un material muy bueno de funciones. En este caso nos vamos a apoyar en ese material, pero para crear funciones que retornan trigger. Una función, así mismo matemática, es simplemente una operación que se realiza a unos parámetros de entrada y retorna siempre un resultado. O sea, si sumo dos números, entonces retorna un entero. Si tengo una fecha de nacimiento, por supuesto va a retornar un entero. En este caso, para trigger, la función que voy a construir va a retornar un trigger. En la sintaxis, entonces tenemos la sentencia de cómo crearla vía consola. Create o replace function, damos el nombre de la función, retornar o returns el trigger, ¿sí? Luego se define la parte del cuerpo en begin. Ahí es donde vamos a diferenciar. Ahorita vamos a establecer o verificar a través de un ejemplo cómo se realiza o qué es lo que va en el cuerpo de la función. Por último, simplemente colocamos la sentencia return null, porque tiene que retornar algo, pero en este caso, como no tengo nada que retornar, o en la mayoría de los casos no tengo nada que retornar, simplemente coloco la sentencia null. Importante al final, cerramos el cuerpo y al final detallamos el lenguaje que vamos a utilizar para triggers a nivel de Postgres. Siempre vamos a utilizar para nuestros ejemplos el lenguaje PL/PG/SQL. Si no lo tenemos instalado, ahorita vamos a mostrar cómo incluir el lenguaje PL/PG/SQL. A nivel entonces de ese era lo que era la función, vamos a establecer ahora el escenario para crear el disparador o el trigger, ¿sí? En la sintaxis entonces para crear el trigger, como se aprecia en pantalla, es create trigger, damos el nombre del trigger, utilizamos el hecho de decir, ok, ese trigger va a funcionar antes o después del evento. Seleccionamos una de las opciones. Quiero que el trigger esté preparado para antes o después de una inserción.
antes o después de una actualización o antes o después de una eliminación. Eventos que se dan sobre on nuestra tabla. Tenemos que especificar entonces la tabla. En ese momento estamos cazando el trigger con la tabla. Entonces el trigger va a estar preparado para ejecutarse por cada for each sentencia o por cada fila afectada. ¿Cuál es la diferencia? Ponemos un ejemplo. Por ejemplo, si digo por cada fila, es decir, si yo mando a actualizar, por ejemplo, los estudiantes de sexo masculino y hay 5 estudiantes de sexo masculino, el trigger se va a disparar 5 veces. En cambio, si lo declaro por sentencia, la misma sentencia, quiero actualizar los estudiantes de sexo masculino, si lo declaro por sentencia, podrán haber 5, pero la sentencia solamente se va a ejecutar una sola vez. Esa es la diferencia entonces de lo que se maneja a nivel de for each row, por cada fila afectada, o for each statement, por cada fila o por cada sentencia ejecutada. Y al final entonces vamos a execute el procedimiento, el nombre de la función trigger, el que creamos anteriormente. Por supuesto esto lo vamos a ver con un ejemplo para entenderlo o para que sea de mayor comprensión. Importante acá, para triggers, o mejor dicho para Postgre y la base de datos, en el manejo de trigger utilizamos variables especiales. Esa variable es importantísimo conocerla desde ya porque vamos a hacer mucho uso de ella en el manejo de las funciones y del propio trigger. Por ejemplo, una variable especial que se llama new, es como un arreglo, ¿sí? New entonces va a ser como un arreglo el cual contiene los datos nuevos. Es como si yo tuviera mi fila con datos nuevos. El all también va a ser como un arreglo, pero contiene los datos anteriores. Va a ser entonces la misma estructura de la tabla original, es decir, de la tabla afectada. En el new van a estar mis nuevos valores y en el all van a estar mis datos anteriores. La variable especial TG o P hace referencia al tipo de evento ocurrido, es decir, que ocurrió un insert, un update o un delete. Eso lo vamos a saber identificando el valor de la variable TG o P. Otras variables especiales, el TG Table Name, que hace referencia al nombre de la tabla donde ocurrió el evento. También tenemos la variable especial Current User, que hace referencia al usuario actual de base de datos con el que se ejecutó el evento. Y el Current Day, que hace referencia a la fecha actual en que se ejecutó el evento. También podemos utilizar el Current Time, que hace referencia a la hora. Si desean mayor información, pueden dirigirse a la página http://postgre.org.es. Ahí está el enlace para mayores especificaciones de otras variables especiales que les pudiesen ser de utilidad. Manos a la obra, entonces vamos a lo que es el ejemplo práctico, ¿sí? Vamos a empezar por un nivel básico. Vamos a trabajar sobre un sistema de vehículos, específicamente con una tabla marca de vehículos, ¿sí? Aquí tenemos la sintaxis para crear nuestra tabla marca. Entonces tenemos el create table, marca, por ahora simplemente estos campos. El código, que va a ser mi clave primaria, de tipo serial. El de script, que va a ser de carácter variable tamaño 50 y un status, ¿sí? Después, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir incorporando nuevos elementos o nuevos atributos a nuestra tabla marca. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a salir aquí entonces de la presentación. Vamos a nuestra base de datos, ¿sí? Vamos a copiar entonces la sentencia. Ya tengo mi base de datos creada, taller 1, la que he utilizado anteriormente. Me posiciono entonces a nivel de la consola de Postgre. Vamos a establecerla para acá para que se aprecie. Pegamos simplemente la sentencia. Vamos a maximizar para que se aprecie. Y ejecutamos. Play. Efectivamente fue ejecutada con éxito la sentencia. Si continuamos acá, vamos a insertar ahora 3 registros en nuestra tabla marca. ¿Cómo hacemos? Simplemente copiamos, ya la tenemos aquí la sentencia. Vamos a llevarla a la consola. Puede insertar entonces 3 registros en la tabla marca. Insertamos, ejecutamos y efectivamente fueron agregadas mis 3 filas, ¿sí? Cerramos, nos salvamos cambio, refrescamos entonces las tablas. Vamos a eliminar esta
hace falta y vamos a ver la tabla marca. Efectivamente, entonces en mi tabla marca tengo 3 registros: Toyota, Fiat y Chevrolet. Bien, ya tenemos la tabla original. Vamos a cerrar acá. A partir de este momento, entonces vamos a hacer el ejercicio dentro de la herramienta PGAdmin 3. ¿Sí? La especificación del ejercicio dentro de la herramienta PGAdmin 3. Entonces, siguiendo los lineamientos que teníamos en la presentación de diapositiva, lo primero que íbamos a hacer era crear la tabla paralela. Es decir, algo parecido a la tabla marca, no va a ser exactamente igual a la tabla marca, simplemente para que me almacene información ante un suceso de cambio de datos, para hacer una especie de auditoría. ¿Sí? Voy a explicar acá para que me muestren las filas y voy a abrir una ventana SQL. Maximizamos. Entonces voy a crear una tabla. Create table, pero por ahora la vamos a llamar marca auditoría. ¿Qué campos va a tener mi tabla marca auditoría? Por supuesto, su código igualito de tipo serial, de clave primaria. Va a tener el código de la marca, el código de la marca que sufrió cambios de tipo integer. Entonces, por ahora el nivel básico, que es lo que pretendo que se entienda, simplemente voy a tomar cambios que se hayan afectado, que hayan afectado valores en los campos descripción y en el campo status. Por ende, necesito establecer un campo de script viejo de tipo carácter variable. Esto con la finalidad de que me almacene en mi tabla marca auditoría cuál fue mi valor anterior. ¿Sí? Deberíamos llamarlo entonces anterior para no confundirlos. Y hago exactamente lo mismo para almacenar mi nuevo valor. De alguna forma, para decir, hiciste un cambio, este es el valor que tenías anteriormente y este es el valor que tienes actualmente. Lo mismo vamos a hacer con status. Status anterior y status nuevo. En el caso de status lo pudiésemos definir igualito como integer, ya que status es entero. Bien, entonces esos serían los campos para almacenar los valores anteriores y los valores nuevos de mis campos, descripción y status. Adicionalmente, entonces es importante destacar un campo para el usuario que hizo el cambio. En este caso, como es de la base de datos, vamos a tomarlo como carácter variable de tipo 50, perdón, de tamaño 50. Y así, tal cual como la fecha en la cual ocurrió el cambio, de tipo date. Tengo entonces definida mi tabla marca auditoría. ¿Sí? Salvamos y efectivamente se ejecutó con éxito. Cerramos. Perdón. Decimos que no. Si refrescamos entonces a nivel de tabla, nos aparece entonces la tabla marca auditoría. Aquí está. ¿Sí? Bueno, nos faltó definir el campo foráneo. Vamos a definirlo con la tabla marca. FK marca auditoría. Perfecto. Estoy en la tabla marca auditoría, me voy a la tabla marca. Mi columna va a ser código de marca y hace referencia
al código. Perfecto, ahora sí tenemos nuestra clave foránea perfectamente definida. Muy bien, ya definimos entonces la tabla marca auditoría, que vendría siendo mi tabla paralela, ¿sí? Una tabla paralela donde se van a almacenar información de lo que ocurra en la tabla marca. Continuamos, el siguiente paso entonces va a ser crear la función trigger. Vamos a hacerlo vía consola, ¿sí? ¿Qué colocamos entonces para crear nuestra función? Abrimos la pestaña de SQL y escribimos create function. En algunos casos recomiendan, por si acaso la función ya existe, create o replace function. Damos entonces el nombre de la función. Será marca auditoría tree, para hacer referencia a que va a ser una función trigger por convención, no es obligatorio, ¿sí? Esa función va a retornar un trigger. Por eso vamos a poner abajo para aprovechar entonces el espacio. Vamos a aprovechar aquí para aprovechar la sintaxis de la función. Muy bien. Colocamos esta convención que ofrece Postgres. Comenzamos con begin, el cuerpo, finalizamos con él, lo colocamos para que no se nos olvide al final, los $, y definimos el lenguaje PLPG SQL. Importantísimo este lenguaje. ¿Qué vamos a hacer entonces con el begin y el end? Para definir entonces el cuerpo de la función, antes que no se nos olvide, el return no. Entonces aquí vamos a definir simplemente el cuerpo de la función. Voy a trabajar entonces esta función en base a operaciones de actualización, ¿sí? Recordando que en una variable llamada TGOP se almacena la operación realizada, la operación que ocurrió. En este caso me interesa saber solamente el caso de operaciones de actualización sobre la tabla marca. Entonces, si ocurre una actualización en la tabla marca, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya tengo una tabla paralela. Chévere, cuando entonces ocurre una actualización en la tabla marca, simplemente voy a hacer o ejecutar un insert. ¿En dónde? En la tabla marca auditoría, ¿sí? Vamos a abrir un momento acá para verificar entonces los campos de la tabla marca auditoría. Tenemos marca auditoría aquí. Desplegamos entonces los campos. Entonces vamos a insertar into marca auditoría, ¿sí? Para los campos código marca, script anterior, script nuevo, status anterior, status nuevo, usuario cambio, fecha cambio. Si voy a insertar entonces en mi tabla marca auditoría para estos campos, ¿qué valores? Importante acá detalle. Voy a insertar entonces los valores. Muy bien. Recordando entonces lo siguiente y vamos de nuevo a las variables especiales. Aquí donde vamos a hacer referencia a ellas. Muy bien. Como dijimos, voy a insertar el valor código de marca. ¿Dónde estará ese valor código de marca? Me está indicando a través de mis variables especiales que el new contiene los datos nuevos y el old contiene los datos anteriores. Es decir, yo acá pudiese hacer referencia al all punto código, que hace referencia a mi tabla marca, ¿sí? El all punto código. Todos estos valores de acá, en los valores, hacen referencia a mi tabla original. Entonces tengo que hacer referencia a la variable all punto código. Ese va a ser mi código de marca. También puedo hacer referencia al new, si en dado caso new no aceptó ningún cambio, ¿sí? Si new código
o el código van a tener en este caso los mismos valores, si no por supuesto no cambia. Seguido, necesito almacenar ahora la descripción anterior. ¿Quién tiene la descripción anterior o el description anterior? En mi tabla marca, el campo se llama descript. Por ende, hago referencia, como es el anterior, ¿quién tiene los valores anteriores? La variable especial all. Simplemente digo all descript. Ahora la descripción nueva, ¿quién tiene los valores nuevos? Mi variable especial new. Y sigo haciendo referencia al campo descript. Voy con el estatus anterior. ¿Quién tiene el estatus anterior? Mi variable especial all. Punto, mi nombre de campo de mi tabla original, es decir, de la tabla marca, que se llama status. ¿Y quién tiene mi nuevo estatus? Mi nuevo estatus lo tiene mi variable new para el campo status de mi tabla original. El usuario cambio, sabemos que eso lo tiene la variable especial, el current user. Y la fecha de cambio, sabemos que existe en la variable especial que se llama current date. Esto es todo entonces lo que tendría. Mi función. Ejecutamos entonces la función. Error de sintaxis, returns. Sí, la S. No, nos falta el detalle acá entonces. Vamos a verificar la sintaxis. Los paréntesis de la función, por supuesto. Y si lleva la S. Perfecto. Muy bien, entonces se ejecutó de forma exitosa. Entonces ya el siguiente paso a crear la tabla y crear la función es simplemente crear el trigger. Nos salvamos los cambios, ya los cambios fueron ejecutados. Si refrescamos donde aparece la función, verificamos aquí en trigger function, al refrescar nos aparece entonces la función que acabamos de crear, marca auditoría tree. Vamos entonces a crear el trigger. Para crear el trigger vamos a hacerlo vía consola de igual forma. Abrimos la consola y escribimos simplemente create trigger. Verificamos de igual forma la sintaxis por acá. Damos el nombre del trigger, marca trigger. Por ejemplo, puedo utilizar en este caso que esto se ejecute después de realizar una actualización de datos sobre mi tabla marca por cada fila afectada. Entonces establezco for each row y voy a ejecutar el procedimiento, procedure, que llamamos, verificamos acá cómo se llama la función creada, marca auditoría tree. Presionamos play o ejecutamos el query y la sentencia fue ejecutada de forma exitosa. Donde entonces verificamos que el trigger fue creado. Como mencionamos anteriormente, el trigger depende de una tabla. Como depende de una tabla, entonces vamos a la tabla marca. Si lo estamos creando sobre la tabla marca, desplegamos la marca, refrescamos acá y ya nos aparece el trigger, marca trigger. ¿Qué viene ahora? Simplemente vamos a probar. ¿Cómo probamos? Vamos a desplegar entonces datos de la tabla marca. Vamos a ver si podemos pequeñecer esto acá. Para que veamos el ejercicio. Disculpen acá. Y
desplegamos la marca, pero la tabla marca auditoría, que por ahora no tiene ningún registro. Muy bien. Entonces, efectuamos actualizaciones en la tabla marca. Por ejemplo, vamos a cambiar, no era Toyota, la marca es Ford. Vamos a escribir aquí que en vez de Toyota era Ford. Ok, presionamos Enter. Verificamos entonces que efectivamente ocurrió una actualización en la tabla marca. Vamos entonces a la tabla marca auditoría a refrescar. Efectivamente nos aparece un nuevo registro. ¿Qué nos dice este nuevo registro? Ok, para la marca 1, para mi marca de código 1, hubo un cambio. Anteriormente la descripción era Toyota y actualmente la descripción es Ford. Anteriormente el estatus era 1 y el nuevo estatus sigue siendo 1. ¿Qué usuario realizó la ejecución de la actualización? Taller 1. ¿Y en qué fecha lo actualizó? El 1 de julio de 2016. ¿Sí? Vamos a actualizar ahora el estatus de Fiat, por ejemplo, o de Chevrolet. Vamos a actualizar, por ejemplo, un estatus 5. Presionamos Enter, verificamos efectivamente se actualizó el registro. Vamos a ver qué pasó entonces en nuestra tabla marca auditoría. Efectivamente entonces nos dice, chévere, para el código de marca 3, su descripción anterior era Chevrolet, su descripción nueva sigue siendo Chevrolet. El estatus anterior es 3 y el estatus nuevo es 5, es decir, a nivel de estatus sí hubo un cambio. ¿Quién realizó ese cambio? El usuario Taller 1. ¿Y en qué fecha lo realizó? El 1 de julio del 2016. Efectivamente entonces mi trigger se está ejecutando con éxito. Ahora, ¿qué pasa entonces si yo hago un cambio, o mejor dicho, intento hacer un cambio pero no lo hago? Vamos a suponer que yo estatus 1 quiere cambiarle el valor y sigo manteniendo 1. Ocurrió la actualización, al verificar no pasa nada. Pero no pasa nada porque él ofrece un control a nivel de tabla. Pero ¿qué pasa si yo ejecuto? Vamos a abrir un momentico aquí la consola. Si yo ejecuto una actualización de los dos campos mediante consola. Escribimos update, marca, set, script, le asigno Monte Carlo, por ejemplo, coma, status igual 4. Donde el código sea igual a 2. Es decir, estoy actualizando entonces la descripción y el status igual a 4 para el registro 2. Al ejecutar la sentencia, efectivamente verificamos que se fue ejecutada de forma exitosa. Verificamos en la tabla marca para el registro 2. Muy bien. Apareció entonces Monte Carlo con estatus 4, lo que indicamos acá. Vamos a ver qué ocurre entonces con la tabla marca auditoría. Efectivamente me está diciendo que para el registro 2, código de marca 2, anteriormente la descripción era Fiat y el nuevo registro, el nuevo valor para la descripción es Monte Carlo, que anteriormente su estatus era 2 y ahora su nuevo estatus es 4. Lo sigue realizando el usuario base de datos Taller 1 y lo ejecutó el 1 de julio de 2016. Si volvemos a ejecutar esta sentencia, ¿qué pasará? Aquí verificamos, no hay cambio, pero sí se ejecutó un proceso de actualización. Si vemos entonces a nivel de la tabla marca auditoría, aparece un nuevo registro donde sigue diciendo Monte Carlo la descripción nuevo, el estatus anterior es 4, el estatus nuevo 4, Taller 1, 2007. Tantas veces ejecutemos acá la sentencia, aquí se mantienen los cambios y aquí se ingresa el nuevo registro. Entonces de alguna manera no hay un control
de aquellas situaciones donde realmente no ocurre un cambio. Por ejemplo, si realmente no hubo un cambio a nivel de descripción o a nivel de estatus, ¿por qué insertarlo en nuestra tabla marca auditoría? En este caso tenemos que modificar nuestra función trigger, justamente para adaptar a ese escenario. Y sencillísimo, ¿cómo entonces adaptamos nuestra función trigger? Botón derecho, propiedades. Muy bien, vamos a la sección de código. En la sección de código, entonces, si ocurre una actualización, entonces, ¿qué hacemos? Una inserción. Pero entonces vamos a condicionar. Si ocurre una actualización, entonces, vamos a comprobar primero si realmente hay un cambio. ¿Cómo comprobamos si hay un cambio? Simplemente comparando el valor nuevo, perdón, este no era, el valor nuevo y el valor viejo, por ejemplo, para el campo descripción. Si realmente esos valores son diferentes, entonces realízame una excepción. Podemos utilizar inclusive el valor para condicionar. Vamos a establecerlo acá con paréntesis. Para el caso de también el estatus. Abrimos paréntesis, como vamos acá. Entonces, si la descripción anterior es diferente a la nueva descripción o el estatus anterior es diferente al estatus nuevo, es que vas a realizar la inserción en la tabla marca auditoría. En caso contrario, no tiene sentido. Colocamos un endif. Para que se aprecie mejor, si quieres lo vemos acá. Entonces, la primera condición es si hubo una actualización, la segunda entonces si hubo cambio, o en tanto en la descripción o en el estatus, y en dado caso que haya ocurrido algún cambio, entonces sí vas a insertar. En caso contrario, no. Apresurar OK. La sentencia fue aceptada con éxito. Vamos a verificar si por acá tenemos, ya esto no nos hace falta. La sentencia donde estamos ejecutando, muy bien. El loop de Monte Carlo para verificar ahora si hay un cambio. Presionamos el play, efectivamente se realizó una actualización en la tabla. Sabemos que no se realizó algún cambio, pero ocurrió el proceso de actualización. Aquí tenemos hasta el registro 7. Al refrescar, efectivamente no nos aparece un nuevo registro. ¿Por qué? Porque ya la validación está funcionando. No hubo cambio ni a nivel de descripción, ni hubo cambio a nivel de estatus. ¿Sí? Vamos a probarlo ahora. Monte Carlo. Vamos a devolverlo, no sé, a Fiat. Vamos a cambiar entonces ahora, por ejemplo, la descripción. Y el estatus lo mantenemos. Al ejecutar, verificamos que hubo un cambio. Sí. Verificamos entonces que hubo una nueva inserción. Efectivamente. Hubo una nueva inserción porque me cambiaste la descripción de Monte Carlo a Fiat. El estatus se mantuvo. Y lo mismo es si cambia el estatus. Si ahora cambia el estatus, pero mantengo la descripción, verificamos que haya ocurrido el cambio. Y efectivamente me aparece, mira, se mantiene la descripción, pero sí hubo un cambio a nivel de estatus. Esta va a ser entonces la primera entrega de lo que es este video tutorial. Luego voy a hacer otra entrega a continuación, pero para mejorar la eficiencia de mi auditoría. Y después voy a comentar por qué. O mejor dicho, desde ahorita vamos a comentar por qué. Imagínense que entonces aquí solamente creé un campo o dos campos por descripción y dos campos por estatus. ¿Qué pasa si mi tabla tiene 15 campos? Voy a tener que definir entonces 30 campos para la especie de auditoría. Bien engorroso, ¿verdad? Chévere. Entonces en la próxima entrega vamos a determinar o vamos a ofrecer una alternativa de solución para ese escenario.